Bienvenidos amigos y amigas a este seminario El tiempo ha llegado. Este es nuestro segundo tema de una serie de 10 temáticas en el cual vamos a estar profundizando en relación a lo que es el tiempo del fin. El tema número 2 se titula La salvación y el tiempo del fin. Vamos a comprender un poco más el plan de salvación de nuestro Dios. Vamos a analizar las características y las cualidades de Dios en relación a la salvación que hizo por el hombre. Así que, sin más, vamos entonces a comenzar. No olvides suscribirte a este canal, no olvides compartir este mensaje con alguien que desee estudiar la palabra. Si tienes alguna duda, pon abajo en el comentario. Si quieres hacer alguna observación, estamos allí atentos. Vamos a orar al Señor. Muy bien, vamos entonces a orar al Señor para permitir que el Espíritu Santo nos acompañe en esta ocasión. Oremos. Amantísimo Dios que estás en los cielos, invocamos tu nombre en esta tarde. Señor, te agradecemos una vez más porque vamos a abrir las Escrituras. Nos gozamos, oh Dios, al abrir tu palabra y queremos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para entender este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. El texto base de este tema se encuentra en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, que dice: En esto conociste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no amamos a Dios, Dios nos amó primero a nosotros. Y como Dios nos amó primero a nosotros, envió a su Hijo para expiarnos, es decir, para liberarnos, para limpiarnos de la enfermedad del pecado. Cristo vino para terminar con el asunto del pecado, ya lo mencioné en el tema número 1, y por supuesto Cristo vino a terminar con este imperio que era la maldición del pecado. Ahora, el Padre es Dios, evidentemente. Sabemos que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres conforman al mismo Dios. Dios es una deidad compuesta de tres personas, como ya lo mencioné. Pero sin embargo, si bien es cierto, la Biblia no nos da muchas características en relación a la persona del Padre. Tenemos bastante del Hijo y por supuesto también del Espíritu Santo. Pero en este sentido hay muchas preguntas, tal vez hay mucho escepticismo, hay muchos prejuicios incluso en relación a la funcionalidad del Padre. Porque muchos utilizan textos del Antiguo Testamento para tratar de defender de que el Padre es un Dios tirano, es un Dios cruel, es un Dios malvado, es un Dios que mata, es un Dios que aniquila, es un Dios que destruye, es un Dios vengativo. Pero sin embargo, nosotros no podemos ser tajantes con esa postura a menos que comprendamos el contexto de los pasajes, el contexto de los capítulos, y a la vez comprendamos también el propósito del cual, por qué Dios actuó de esa manera en el pasado, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús en una ocasión le enseñó a sus discípulos acerca del Padre, acerca de cómo llegar al Padre. Y Felipe, uno de sus discípulos, le preguntó derechamente a Jesús, le dijo: Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué le respondió Jesús? Vamos entonces a Juan capítulo 14, versículo 9. San Juan capítulo 14, versículo 9. No te olvides suscribirte a este canal. No te olvides comentar, estamos allí para responder las inquietudes que tengas en estos momentos. Juan capítulo 14, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha conocido a mí ha visto al Padre. Perdón, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Aquí Cristo le dijo a Felipe de que he estado mucho tiempo con ustedes y no ha visto al Padre. Es decir, vemos claramente que el carácter de Jesús, vemos claramente que las enseñanzas que dio Cristo, vemos claramente que su devoción, su práctica de adoración religiosa testificaban y enseñaban el carácter del Padre. En Jesús al mismo tiempo se veía al Padre. A través de Cristo el hombre pudo conocer aún más al Padre. Ese Padre que
que derechamente no aparece con claridad en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Tenemos algunas alusiones que se cree que es el Padre, pero que sin embargo en la persona de Jesús, el hombre, en este caso los discípulos que estaban con él, pudieron conocer aún más quién es el Padre. Y el Padre no es un Dios que está lejos en los cielos y que no escucha las oraciones y que no atiende las necesidades de sus hijos. El Padre no es un Dios que no está preocupado por sus hijos. El Padre sí está preocupado. De hecho, antes de la fundación de este mundo, el Padre ya había ideado el plan de salvación. Por lo tanto, el Padre nos ama con un amor profundo. De enviar a su propio Hijo a este mundo demuestra que el Padre nos ama con un amor profundo, un amor indescriptible, un amor que no se compara a ningún amor de alguien, de algún ser vivo. El amor de Dios supera todo tipo de amor. Por lo tanto, en Jesús nosotros vemos al Padre. Eso le respondió Jesús a Felipe y ahí Felipe pudo comprender. Ahora, Dios es amor. Sabemos que en el libro de Primera de Juan vemos que el carácter de Dios es amor. Pero en el Antiguo Testamento, donde, como yo les dije hace un momento, hay alusiones del Padre, también podemos comprender que Dios es amor. Así que vamos juntos a Éxodo. Vamos a dos textos. Éxodo 34. Éxodo capítulo 34 y vamos a leer desde el versículo 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice así la palabra de Dios. Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Vemos acá sin duda que el Señor descendió en una nube y permaneció allí junto con Moisés y allí Moisés clamó, ¿no es cierto?, diciendo: Dios fuerte eres tú, pero también eres misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Vemos a un Dios amoroso, un Dios piadoso, un Dios amante, un Dios misericordioso, pero también vemos a un Dios justo, un Dios que aplica justicia. Nosotros hemos estado analizando en el seminario El Santuario que finalmente la justicia la aplicará Dios cuando venga a este mundo y hará justicia sobre todo para los justos. Los hijos de Dios, ellos comprenderán la justicia de Dios y los impíos obviamente la comprenderán aún más. Los justos recibirán la justicia de Dios, la justicia a favor de Dios, por supuesto, pero los impíos recibirán la condenación. Vemos que Dios actúa con justicia. Dios no actúa tiránicamente, Dios no actúa de una forma insensata, Dios no actúa de una forma unilateral. Dios actúa de acuerdo a un contexto, Dios actúa de acuerdo a una investigación, Dios actúa de acuerdo a una interrogación, Dios actúa con un propósito. Pero recuerden, la esencia de Dios es amor. Ahora vamos a Salmo 143, versículo 8. Salmo 143, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. ¿Se das cuenta lo maravilloso que es el Señor? El Señor está dispuesto a derramar su misericordia sobre nosotros. Debemos acercarnos ante Él con anhelo, con el deseo de poder recibir su bendición, de poder recibir su amor en nuestra vida. Él está dispuesto, mis queridos amigos. Dios es amor. Dios quiere derramar su bendición. Dios quiere derramar su amor. Dios quiere derramar su perdón sobre cada uno de nosotros. Analicemos ahora la persona de Jesús y vamos a Juan. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Este es uno de los pasajes más interesantes y que enseñan sin duda la persona de Cristo, la persona de Jesús. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Vamos a leer estos versículos. Dice así la palabra de Dios: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí yo quiero
destacar algunas cosas interesantes. En primer lugar, la frase en el principio, en el griego, en el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, se puede traducir como en principio, no en el principio. Es decir, en el griego, la palabra el, que vemos acá en español, no está en el griego. Ese artículo no existe en el griego. Por lo tanto, como no existe el él en el griego es simplemente en principio. Eso demuestra algo. Que el artículo definido, que si en el griego hubiese estado el artículo definido, demostraría que Dios sí tiene un principio. O sea, que Dios tiene un inicio. Que Dios fue creado y tiene un inicio. Que Jesucristo en este caso. Pero, como no tiene artículo definido, este en principio que escribe Juan, se refiere a que Dios es eterno desde el principio de todas las cosas, de todo. O sea, Dios, Jesucristo, es eterno. Jesucristo, de hecho, es el principio y el fin, es el alfa y la omega. No tiene un principio desde el punto de vista de tiempo, porque Jesucristo es eterno y por eso no aparece la palabra él en el griego. Eso es interesante. Continuemos. Era el verbo. En el principio era el verbo. Y esa otra frase, era en el verbo. Era viene del griego eimi, que es el ser. Es decir, era en el principio, pero es al mismo tiempo en el día de hoy. Está en presente, en pasado y en futuro. El Señor no cambia, el Señor existe, preexiste, es eterno. Y además dice, era el verbo. Aquí sí aparece otra vez él. Y ese artículo definido aparece en el griego. Y aquí efectivamente se habla de el verbo. No habla de un verbo, como si fuera algo de poca monta, sino que se habla de él, de la persona, del verbo. ¿Ya? Y ese verbo es del griego logos. Y logos se puede traducir como palabra, como discurso. La palabra, es decir, desde la eternidad ha estado la palabra. ¿Y qué es la palabra? Dios mismo, Jesucristo. Recordemos que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Jehová, dice el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 6. Dios creó todas las cosas con el aliento de su boca, dice, por la palabra de Dios. O sea, la palabra siempre ha estado. El discurso, la revelación, el mensaje, siempre ha existido. Dios es eterno. Y el propósito de Dios, Dios lo ha revelado a través de su palabra. Continuemos. El verbo estaba con Dios. Él mismo, es decir, Jesucristo estaba con el Padre. Y el verbo era Dios. Nuevamente se aplica era, el del griego eimi, que es el ser mismo. Es decir, el verbo es Dios, era Dios, es Dios y será Dios. Es eterno, el verbo. Y está con el Padre, y está con el Espíritu Santo. Este estaba en el principio con Dios, dice. Este estaba en el principio con Dios. Vemos entonces que aquí, en la creación misma, Jesucristo estaba con el Padre y estaba con el Hijo. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Jesucristo no es solamente mi Salvador. Jesucristo es eterno y Jesucristo también fue mi Creador, el que creó los cielos y la tierra. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. Entonces, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor fue por causa de la creación divina, por causa de Jesús. Por lo tanto, ¿quién es Jesús? Jesús es eterno, Jesús es nuestro Salvador, pero también Jesús es nuestro Creador, es nuestro Creador. Y vamos a Filipenses capítulo 2. Este es un texto muy conocido, pero muy interesante. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo era Dios, teniendo la forma de Dios, no quiso ser igual a Dios, decidió venirse a este mundo, despojarse de su gloria eterna, despojarse de su divinidad, venirse a este mundo, encarnarse en el hombre, ¿verdad?
morir, vivir y morir para salvarnos de la muerte, de la maldad, del pecado. Se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Ese mismo Dios que se encontró en el pesebre como un bebé inofensivo, ese mismo Dios estaba en la creación de este mundo y ese mismo Dios es eterno. ¡Qué maravilloso! Colosenses 1:7, rapidito, a ver si alcanzamos aquí. Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice así la palabra de Dios: y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Te das cuenta que Él es eterno? Que Él es el verbo, el discurso, la palabra. Él está antes de todo, Él está antes de esta creación, Él es eterno, mis queridos amigos y amigas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, no vamos a leer, aquí en la imagen ustedes pueden ver bastantes textos, ustedes pues los pueden anotar allí, buscar, pero el Espíritu Santo es una persona, es la persona del Espíritu Santo, lo mismo que el Padre y lo mismo que el Hijo. El Espíritu Santo es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Los tres forman la deidad y el Espíritu Santo tiene cualidades. El Espíritu Santo ejerce su ministerio, lo mismo que el Hijo, que estudiamos completamente el santuario y vimos que el Hijo está en el cielo intercediendo por nosotros. De la misma manera el Espíritu Santo está ejerciendo funciones ministeriales, ejerciendo cualidades en esta tierra para nuestro favor como hijos de Dios. Él convence a la gente, glorifica a Cristo, se entristece. Es interesante, el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos apartamos. El Padre también se entristece, Jesucristo también se entristece porque son personas, tienen sentimiento igual que nosotros. No nos olvidemos de eso. Es consolador, el Espíritu Santo consuela nuestro corazón, el Espíritu Santo nos guía a su verdad. Dice allí también, nos enseña el Espíritu Santo la palabra de Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros, en fin, tiene muchas cualidades el Espíritu Santo. Como es una persona el Espíritu Santo y es Dios al mismo tiempo, no vamos ahora a confirmar esto porque hay personas que creen que el Espíritu Santo no es Dios, no es una persona, sino que fue creado por Dios y que es una especie de energía que emana del Padre. ¿Ya? No vamos entonces a justificar este mensaje ni defender esta postura porque no es el lugar para hacerlo, no es el tema adecuado. Tenemos que estudiar plenamente un tema del Espíritu Santo. Solamente estoy tratando de explicar lo que la Biblia nos enseña sobre el Espíritu Santo. Pero déjame decirte algo, mi querido amigo y mi querida amiga. La mayor evidencia de la deidad del Espíritu Santo es la encarnación de Jesucristo. Porque el único que pudo hacer ese gran milagro de encarnar a Dios, imagínense al Dios del universo, que está por sobre todas las cosas, y que venga el Dios del universo, se despoje a sí mismo y venga a esta tierra y nazca en un bebé, ese milagro lo hizo el Espíritu Santo y nadie más lo puede hacer. Y la Biblia dice que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, dice el libro de Lucas. Por lo tanto, ese milagro que hizo el Espíritu Santo es único. Esa es la mayor evidencia de que el Espíritu Santo es Dios. Recordemos que en el libro de Génesis la Biblia dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que el Espíritu Santo es eterno, al igual que el Padre y que el Hijo. Estuvo presente activamente en la creación de este mundo. Por lo tanto, no debemos dudar en que el Espíritu Santo simplemente es una mera energía, es algo que emana de Dios, es un poder que emana de Dios. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es una persona. Seguridad de la salvación. En relación a ya poder comprender al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Jesucristo en alguna ocasión dijo: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y uno se pregunta, chuta, ser como Jesús, qué gran desafío. Posiblemente tú lo has intentado muchas veces, posiblemente lo sigues intentando, pero a lo mejor te has desanimado en el camino. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente seré salvo? Porque llegar a ser como Jesús no es fácil. Somos pecadores, Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa. Es cierto que Jesús fue tentado en todo, pero no cayó en pecado. Nosotros somos tentados y en muchas ocasiones hemos pecado. Y por lo tanto el camino parece difícil, ¿no? Parece complejo.
Pero el Señor nos invita a santificarnos. El Señor nos invita a perseverar en la fe. Nosotros leímos en el tema número 1 que uno debe guardar los mandamientos, crecer en la fe y perseverar en este tiempo. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 14:12. Pero sí podemos santificarnos, pero sí podemos prepararnos, pero sí podemos perseverar, porque Cristo quiere hacer esa obra en nuestro corazón. Cristo quiere santificarnos, quiere apartarnos del mal y del pecado y quiere prepararnos para su venida. En ese proceso de santificación, nosotros no debemos estar preocupados si somos iguales que Jesús, nosotros no debemos preocuparnos si somos salvos. Si tú estás guardando los mandamientos, amando a Cristo, haciendo su voluntad, predicando su evangelio, no debes por qué temer a la salvación. En este tiempo del fin, mis queridos amigos y amigas, es muy importante también tener la seguridad de la salvación. Y solamente vas a tener esa seguridad. Yo te digo que no debemos afanarnos ni preocuparnos por eso. ¿Por qué? Porque cuando tú estás a cuentas con el Señor y sabes que estás a cuentas con Él, no tienes por qué preocuparte. Cuando tú estés a cuentas con el Señor, te vas a dar cuenta solito que estás salvo, que eres salvo. Pero sin embargo, vamos a leer un texto de 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13, dice así la palabra del Señor. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú tienes la seguridad de tener a Cristo en tu corazón, si sientes tu presencia en tu vida, en tu ser, si anhelas ser como Él, si anhelas buscarle de corazón, si anhelas crecer en Él, entonces ten la tranquilidad de que el Señor te ha sellado para la salvación. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, si tú te das cuenta que estás lejos de Dios, si tú te das cuenta que estás cometiendo un error, si tú te das cuenta que estás pecando delante de Dios, evidentemente tienes que retomar una vida cristiana, tienes que volver a sus caminos, porque el Señor quiere perdonarte y salvarte. Versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tienes que creer en el Hijo de Dios, tienes que creer en Jesucristo, tienes que aceptarlo en tu corazón, porque si no lo has hecho todavía, este es el tiempo para que lo puedas hacer, porque de esta manera vas a tener la seguridad de la salvación. Porque de esta manera vas a estar tranquilo y seguro de que Dios está contigo y de que tú gozosamente estás esperando la venida de Cristo y de que gozosamente te estás preparando para ir al cielo. Mi querido amigo, mi querida amiga, esto es muy serio. En este tiempo del fin necesitamos con todo el corazón aferrarnos a Cristo, recibir su perdón, recibir su salvación, tener la seguridad de que estamos con Jesús, avanzar en sus caminos, desechando las tentaciones del diablo, no practicando el pecado. Si es el tiempo donde tú posiblemente estás practicando algún pecado que te está dañando, que te está alejando, mi amigo, toma la decisión de aferrarte a Cristo, de humillarte ante Él, de confesar tus pecados, de suplicar el perdón divino. Dios lo va a hacer. Dios tiene amor por ti. Dios te ama y Dios quiere perdonarte. Este es el tiempo donde podemos hacerlo. Este es el momento donde podemos acercarnos ante la presencia de Jesús. Mis queridos, en este tiempo se está predicando el Evangelio. Y el apóstol Juan vio a 3 ángeles descender del cielo, que anunciaban a gran voz un mensaje. Y dentro de este mensaje que anunciaban utilizaron una frase interesante: el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Vamos juntos a Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La palabra ángel viene del griego ángelos, que se traduce como mensajero. En estos pasajes, como yo lo mencioné en el tema 1, Apocalipsis está en un lenguaje simbólico.
Por lo tanto, los ángeles que se mencionan acá representan al pueblo de Dios, a los mensajeros, a nosotros como mensajeros, porque nosotros anunciamos el mensaje en esta tierra, cosa que los ángeles no pueden hacer. Los ángeles son seres espirituales. Ellos anhelarían estar en esta tierra para dar el mensaje de amonestación, pero a nosotros se nos ha dado el privilegio de poder compartir el Evangelio, que es la palabra de Dios. Pero ¿por qué se le llama el Evangelio eterno a este versículo? ¿Por qué se le llama así, el Evangelio eterno? Y dice que es para predicarlo a todos, a todo el mundo. Recuerda tú que Jesús dijo que antes que Él venga, el Evangelio será predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Antes de que termine todo esto, entonces el Evangelio será predicado y luego vendrá Jesús. Y déjame decirte que el Evangelio poco a poco está llegando a los lugares más remotos de este mundo. Poco a poco la palabra de Dios se está dando a conocer en todo el mundo. Hay muchos países que ya tienen las traducciones de la Biblia en su idioma. Hay muchos países que han recibido el mensaje de la palabra de Dios. Es cierto, hay países en los cuales todavía no ha llegado a la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo. El Señor cumple sus promesas. Y solo Él sabrá cuándo el Evangelio va a llegar a todo el mundo. Y cuando eso ocurra, Cristo va a venir. Por lo tanto, nuestra misión como iglesia, nuestra misión como hijos de Dios, es predicar y seguir predicando el Evangelio a todo el mundo. Pero no es cualquier Evangelio, es el Evangelio eterno. Y es eterno porque Dios es inmutable, porque tiene un Evangelio inmutable, porque Dios es eterno, porque Dios no tiene principio y fin, y como Dios es eterno, reveló su palabra eterna para nosotros y enseñarlas a todos. Enseñar de un Dios eterno. Mis queridos, el Evangelio es eterno también, porque al aceptar a Cristo recibiré la vida eterna, y porque al aceptar a Jesús no caeré en condenación. Mis queridos, Dios desea llamarnos, Dios desea invitarnos a su iglesia. Pero ¿sabes? Jesucristo, nuestro Dios, el Padre, el Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo tenía planes de enviar a su Hijo, pero desde mucho antes de la fundación del mundo incluso ya sabía quién eras tú. Vamos a Efesios capítulo 1. Vamos a leer, hermanos y amigos, desde el versículo 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió Dios? ¿Cuando recién nuestros padres se conocieron? No. Dios nos escogió antes de la creación de este mundo. ¡Qué maravilloso! O sea, hace 6.000 años que Dios creó este mundo. Hace más de 6.000 años que Dios ya nos conoció. Qué interesante versículo. Continuemos. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios nos conoce antes de la fundación del mundo para que nosotros seamos personas apartadas, seamos personas santas, personas que amemos a Cristo, personas que hagamos su voluntad y sin mancha delante de Él. Es decir, personas que no pequemos, personas que vivamos con Jesús, guardemos su mandamiento. Versículo 5. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor nos predestinó, nos señaló de antemano. Eso es la traducción de predestinación. Señalar de antemano. Dios, antes de la fundación del mundo, ya te conoció, ya me conoció, ya sabíamos quiénes éramos, cómo nos íbamos a llamar, qué íbamos a hacer. Dios ya lo sabía, pero nos llamó desde mucho antes para que naciéramos y cumpliéramos una labor. Sin embargo, mis queridos amigos, a pesar de que Dios nos invita, a pesar de que Dios nos llama con amor eterno, a pesar de que Dios nos invita a hacer su voluntad, evidentemente nosotros como seres humanos tenemos que tomar la decisión si aceptamos el llamado de Dios o si no lo aceptamos. Esa es decisión de cada uno. Cuando venga Cristo en las nubes de los cielos, cuando el Evangelio eterno se predica a todo el mundo, cuando nosotros enseñemos la verdad del Padre, la verdad del Hijo, la verdad del Espíritu Santo, los mandamientos,
la verdad de su palabra, etcétera, y el Evangelio llegue a los confines de la tierra, cuando Cristo venga, se encontrará con un grupo de personas que le dirán: Señor, yo he predicado, yo he sanado demonios, yo hice esto otro. Pero Cristo le respondió: apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que vamos juntos a Mateo. Vamos a leer detalladamente estos 3 versículos. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente hoy en día que dice creer en Dios, que dice creer en Jesucristo, etc. Pero yo me hago la pregunta, de esa cantidad de personas, que son millones de personas, de esa cantidad de millones de personas, ¿cuántos realmente están haciendo la voluntad de Dios? Continuemos el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mucha de esta gente que afirmó creer en Dios hacía milagros, expulsaban demonios, profetizaban, etc. Pero recordemos que también Satanás tiene poder para hacer todo eso. Tiene poder para hacer pseudo milagros, tiene poder para expulsar demonios. Y digo eso porque él tiene poder, pero es un engaño, ojo. No estoy diciendo que expulsar a un demonio es la obra de Satanás, no estoy diciendo eso. Estoy tratando de decir que él es el usurpador, es el engañador. Él engaña al mundo y engañará a través de estas cosas también. Engañará a través de personas fieles o personas de la misma iglesia, los utilizará para que engañen a otros. Por lo tanto, esto va a ocurrir y también está ocurriendo hoy en día en muchas congregaciones, en muchas iglesias, donde aparentemente la gente piensa, los feligreses piensan que Dios está actuando allí, que es el Espíritu Santo el que está expulsando demonios, que es el Espíritu Santo el que está profetizando, pero ojo, ya Satanás está haciendo esta obra. Y cuando venga Cristo en las nubes de los cielos, muchos le dirán: Señor, yo prediqué tu palabra, sané demonios, expulsé demonios, sané enfermedades, profeticé, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué les dirá Jesús? Versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo. Cristo les dirá: nunca los conocí, porque ustedes practicaban la maldad, eran hacedores de maldad. Y la maldad es la violación a la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. El apóstol Juan dice que el pecado es la violación de la ley. Por lo tanto, todo aquel que mencionó decir Señor, Señor, que expulsó demonios, etc., y no guardaba los mandamientos de Dios por amor a Jesús, entonces realmente no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y esa obra que hacía, o que observaba, o que era testigo, etc., no era la obra de Dios. No era Dios actuando a través de él, sino que era el mismo Satanás. Tengamos cuidado, mis queridos amigos y amigas, en creer todo lo que podemos ver. Debemos primero saber si ese grupo de creyentes, si esas personas que están obrando milagros, si esas personas que están sanando enfermos, hacen la voluntad de Dios, su testimonio está de acuerdo con su vida, está de acuerdo con hacer la voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mis queridos, en este tiempo del fin, es muy importante prepararnos para la venida de Jesús. Es muy importante escudriñar su palabra, predicarla con fe, guardar sus mandamientos y permitir que la presencia de Dios more en mi corazón. Dios te bendiga en esta noche. Dios quiere tocar tu corazón en esta noche. Dios quiere reposar en ti. Siente la presencia del Espíritu Santo. Recibe a Jesús en tu corazón y verás que estarás en un terreno seguro. Te invito a que podamos hacer una oración. Cariñoso Dios, una vez más oramos para suplicar tu presencia en nuestra vida. Somos pecadores delante de ti, cometemos errores, Señor, pero aún así, oh Dios, tenemos el deseo de aprender, de conocer, de enseñar tu palabra y de permitir que tú mores en nosotros. Si hay alguna falta o pecado que estamos cometiendo, Señor, perdónanos y límpianos de nuestra maldad. Prepáranos para tu encuentro.
Ayúdanos a no caer en las garras de Satanás. Él es el gran engañador. Y tu palabra dice que aún los escogidos van a ser engañados. Ayúdanos, oh Dios, a no caer en el engaño del enemigo. Más ayúdanos a aferrarnos a tu palabra y ser guiados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, que el Señor te bendiga. No olvides suscribirte a este canal. Comparte este mensaje con algún amigo, alguna amiga, algún vecino, alguien interesado en estudiar la Biblia. Si tienes alguna duda, escribe más abajo. Y nos veremos en el próximo capítulo. Dios te bendiga. Chao.